Gracias por estar aquí. Este es nuestro primer acto del curso 2015-2016. De antemano, para que no se nos quede en el tintero, pues muchas gracias a la Complutense que nos cede el salón de actos cuando la tendencia neoliberal es a cobrar incluso a los propios miembros de la comunidad universitaria. O sea, imaginaros cómo está la cosa, ¿no?, hoy en día. Muchas gracias a todos los amigos que han venido, a los hijos, nietos, a las propias víctimas, ¿no?, que están aquí y que nos recuerdan una y otra vez las muchas razones por las cuales esto se tiene que seguir haciendo. Y es muy importante, es muy importante para nosotros. Bueno, pues a mi derecha tenemos a Santos Jiménez, autor del libro. Tiene mucho que decir, es un hombre muy popular, me han dicho, muy popular, y además pone la luz sobre Ávila, donde todavía hay tanto que trabajar. Ávila tiene mucho que trabajar. Aquí tenemos estudiosos e investigadores sobre Ávila y aledaños, la provincia y aledaños, pero bueno, pues todos todos van haciendo ese damero que es la investigación. A la derecha de Santos Jiménez, Nicolás Sánchez Albornoz, profesor de la Universidad de Nueva York, con una larga trayectoria, y él mismo también víctima del franquismo, como es conocido. Él participó involuntariamente en la construcción del Valle de los Caídos, y esto dio lugar a unas sabrosas memorias y también a una sabrosa, yo no sé si esto se oye, y una sabrosa película sobre esas memorias, los años bárbaros, que ojalá pues se vuelva a difundir, porque realmente pues es una memoria elaborada pues con una simpatía, ¿no?, que la hace muy cercana. A la derecha extrema, sin más connotaciones, Paco Ferrandiz, del CSIC, y además con una larga trayectoria en el mundo de la memoria, en el mundo de las excavaciones y del estudio de la represión irregular, y muchas más cosas, ¿verdad? No me acuerdo. Bueno, tiene un currículum muy largo, irá saliendo en el transcurso del acto. Y a mi izquierda, pues, Emilio Silva, fundador de la ARMH, es decir, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, absolutamente precursora en este mundo de las asociaciones y de ese concepto que hoy me parece indiscutible, aunque sigue estando un poco en el punto de mira, que es memoria histórica. Cuando Emilio, en el año 2000, ¿no?, fundó la asociación y apareció en los medios, aquello no era nada conocido, no era algo común, de uso común, y esto es muy curioso porque normalmente no es que fueran las primeras exhumaciones de memoria histórica. En los primeros años después de muerto Franco, incluso en el penúltimo año de la dictadura, hubo exhumaciones. Pero indudablemente aquello que Emilio llevó adelante para recuperar el cuerpo de su abuelo asesinado por los franquistas fue un campanazo sobre las conciencias y marcó un hito. Es decir, a partir de ahí se dio a conocer, estuvo presente en los medios hasta nuestros días. Y he de decir una cosa, yo lo leía entonces en los medios, siempre lo digo, y yo soy la socia número 17, ni más ni menos, porque aquello yo lo leí y digo, muy necesario, es necesario, por fin las cosas van a cambiar en España. Y bueno, pues
Soy una socia que no trabajo mucho, pero me parece muy importante estar ahí y estar apoyando este movimiento. Bueno, pues vamos a pasar al acto que nos ha traído Nicolás Sánchez Albornoz, nos ha traído Santos Jiménez, nos han traído los presentes, y que nos va a hablar de la represión en Cuevas del Valle, que es un pueblo de Ávila, pero es una represión novelada. A mí me recuerda un poco lo que en aquellos años de la transición hizo Juana Doña, que a lo mejor alguien se acuerda. Entre la noche y la niebla se llamaba aquella novela testimonio. A partir de aquellos primeros años de la transición, luego la gente hacía testimonio y no hacía novela testimonio. Pero yo creo que es un paso muy importante. Ya nos explicará Santos por qué optó por esta novela que podríamos llamar novela testimonio, y vamos a dar paso a las palabras de Nicolás Sánchez Albornoz. Un poquito para acá. Sí, está bueno, ¿se oye? Bueno, del libro que presentamos esta noche aquí en la Cátedra de la Memoria Histórica, me enteré por generosidad del autor, y a medida que adentré en sus páginas, la sorpresa inicial fue creciendo, y explicaré ahora por qué. La obra trata del terror franquista vigente por decenios en un pueblo recóndito de la Sierra de Gredos. El lugar en concreto, Cuevas del Valle, apenas oculto en el título del libro, se levanta en un terreno abrupto, incapaz de cobijar grandes latifundios, y por lo tanto poco proclive a desigualdades acusadas y a los conflictos sociales consiguientes. Un pueblo, pues, relativamente homogéneo, a diferencia de lo que sucede no muy lejos hacia el sur. La proclamación de la República liberó, sin embargo, entre los menos desfavorecidos del pueblo y los más ilustrados, ansias contenidas de mejora material y moral para el conjunto del vecindario. Sus aspiraciones se materializaron en la modesta victoria alcanzada por el Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 y en la lealtad a la República proclamada al sublevarse los militares poco después. Encaramado entre riscos, el pueblo se encontró por suerte fuera de la ruta que seguía la columna Yahweh, famosa por el terror que sembró en su avance hacia Madrid por Extremadura y por el cercano Valle del Tiempo. El pueblo, indefenso, sin embargo, quedó librado a la entrada por el norte de cortas unidades del ejército sublevado y sobre todo de los pelotones falangistas. El retén falangista se instaló en el lugar para llevar a cabo una represión sistemática, sanguinaria y sin proporción alguna a la peligrosidad que el pueblo pudiera representar para los sublevados desde el punto de vista militar. La hazaña mostrada entonces no se justificaba por razones locales, respondía a una medida planeada, meditada afuera del lugar. Un bando minoritario trataba de compensar su desventaja
en números mediante el terror ejemplarizante y así asegurar a la vez el silencio futuro sobre los crímenes cometidos. La contradicción entre la publicidad buscada de inmediato y la ocultación a la larga de los hechos fue resuelta en realidad con eficacia. El pueblo, y por extensión el país entero, fue sometido a un dominio sin fisuras por decenios, mientras que las víctimas y sus deudos hubieron de permanecer en el silencio más absoluto. Tan absoluto fue que el mutismo ni siquiera concluyó al instaurarse una democracia mediatizada en 1977. Santos Jiménez, el autor del libro, tiene el mérito de haber sabido tirar de la lengua a sus convencidos y de haber reunido a expensas suyas los recuerdos reunidos en el libro que presentamos esta noche. El lugar más indicado que la cátedra de la memoria histórica no hay, a mi modo de ver, para dar a conocer el contenido y para reconocer al autor sus merecimientos. Para acabar también con la ocultación y el silencio, hay quienes han usado del pico y de la pala por años para levantar e identificar los cadáveres de los fusilados, devolverlos a las familias de las que fueron arrancados y proyectar luz sobre las atrocidades cometidas en el plano local. Después Emilio podrá hablarnos de esto, que conoce muy bien. En otros casos, historiadores, sociólogos o incluso psicólogos se han acercado a los deudos, a los testigos de las matanzas y de las humillaciones y han registrado con una grabadora en mano o con una cámara de vídeo las palabras emocionadas de los pocos descendientes o testigos que aún viven. Los dos caminos emprendidos son en su propósito legítimos y eficaces, pero Santos ha optado por destapar la olla de otra manera. En la portada del libro, el autor sostiene que ha escrito una novela, y me permito discrepar con esta afirmación. Las novelas modernas, cierto es que renuncian o minimizan a menudo la ficción y echan mano abundante de hechos y de personajes con nombres reales. El libro de Santos Jiménez no tendría por qué no pertenecer a este subgénero novelístico. Los hechos recogidos y los personajes citados son estrictamente ciertos por los testimonios que sabemos que ha recogido, pero como Verde ni siquiera pertenece, a mi modo de ver, al género en bobo de la novela histórica, en la que acontecimientos y caracteres desfilan con paso suelto delante de un escenario pretérito, documentado y conocido. Es más, añadamos que una trama definida por personajes centrales teje las novelas. Nada de esto se encuentra en Cobalverde. Ningún personaje sobresale. Es un sujeto colectivo, el pueblo, formado por individuos reales pero anónimos, ensambla el libro bajo la condena de un destino. La memoria que Santos Jiménez rescata no es volcada en un escrito de acusación para un tribunal de la historia, a falta de otros, como vienen a ser los informes posteriores a las exhumaciones o las transcripciones de la historia oral.
Covalverde no comparte este género. Conforma un relato coral en la tradición literaria de una época anterior a la novela. Covalverde viene a ser el equivalente, con un ropaje moderno, de una tragedia griega. El coro, formado por las víctimas, evoca la fatalidad de un destino colectivo. Mucho agua ha corrido, sin embargo, por debajo del puente que une los dos lados del pueblo, desde que hace 2 milenios se escribían y se representaban aquellas tragedias. Los dioses han dejado de fijar el destino de los hombres y de las mujeres de nuestro tiempo. En la pluma de Santos Jiménez, el sino viene marcado por la voluntad política de las altas instancias desencadenantes de la tragedia que acrecentaron sin razón y la mezquindad de sentimientos de quienes jalearon y alimentaron localmente esa voluntad. Sin razón por la lejanía, me atrevo a decir, por la lejanía del pueblo de los frentes de batalla, de las contiendas entre facciones urbanas del momento, y además amparada por una naturaleza soberbia todavía incólume. El libro enmarca la tragedia con un canto lírico a una naturaleza áspera a veces y fragosa a otras, de recovecos y de léxico que el poeta, que Santos Jiménez es, domina. La profusa inclusión de la naturaleza desempeña, a mi modo de ver, un doble papel en el relato coral de Santos Jiménez. Sobrepuesto el drama humano a la naturaleza, la injustificación del mismo queda evidente, queda subrayada, mientras que, por otro lado, devuelve al lector la serenidad que la lectura de la tragedia había roto. Le otorga además un bálsamo que suaviza la negrura en la cual el lector se ha desenvuelto. De la represión ejercida en España, la información abunda, aunque sea aún insuficiente. Por su función, la Cátedra de la Memoria Histórica resulta el lugar idóneo para dar a conocer el libro que nos ocupa esta tarde. Los que tomarán la palabra después, estoy seguro que subrayarán el aporte del libro de Santos Jiménez al debate sobre las memorias históricas. Por lo mismo, me conformo con subrayar, para terminar, el valor testimonial del libro y su hermoso y complementario envoltorio literario. Recapitularé, antes de concluir, las singularidades del caso que he detectado. Singularidad primero. Singularidad del escenario de acontecimientos expuestos. Despersonalización de la narración en favor de un sujeto colectivo, que es el pueblo entero. Violencia, en fin, sin el menor viso de recurso a la legalidad para terminar en un ejercicio bruto y arbitrario de la fuerza. Me explico. La violencia ejercida al avanzar los rebeldes, la de la columna Yagüe, la conquista de Málaga, la de la campaña del norte, después de la guerra, todas ellas se encuentran abundantemente documentadas en este
momento. Se conoce menos, en cambio, la violencia desencadenada en sitios caídos en manos rebeldes desde los primeros días. Se conoce menos esta violencia que se instaló muy temprano, y entre estos casos desdichados se encuentra en las provincias castellanas, y más en particular en los pequeños pueblos que, como el verde del libro, pese a su reducido tamaño y su menor militancia política, no vieron ahorrarse una represión colectiva. Y además una represión, añadiría, sin la mínima cobertura de un tribunal, aunque fuera militar, pese a la ilegalidad de su intervención. En la posguerra y hasta el fin del franquismo, los consejos de guerra tuvieron a su cargo la represión. La ejercida en Covalverde quedó en manos del arbitrio irrefrenable de civiles sanguinarios. Invito, pues, para terminar, a felicitar a Sandra Jiménez por su labor reveladora y por la calidad literaria con la que ha revestido el libro, e invito también a los que no han tenido la oportunidad de leer el libro hasta ahora a adquirir un ejemplar en la mesa que está dispuesta afuera, y a sumergirse después en la lectura del libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aquí me voy a dar, aunque no me corresponda todavía la palabra. Muchísimas gracias. Muy bien leído el libro y hasta he hecho la publicidad de la venta y todo. Muchísimas gracias. No sé si están todos entendidos. A ver, aquí sí. Ahora, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la presentación a Mirta, por la introducción de Nicolás, y hablaba Mirta en ese momento de la presentación sobre un debate posible entre el término memoria e historia, ¿no? Y precisamente yo creo que este libro está lleno de las dos cosas, ¿no? Y me parece muy interesante debatir hasta qué punto, bueno, cómo se puede contar la historia, cuáles son todas las formas que hay de contar la historia, ¿no? y de reflejar ese pasado, ¿no? Y yo creo que una de las que para muchos ha sido la puerta de entrada en el conocimiento del pasado ha sido a través de la literatura, ¿no? De la ficción. Yo recuerdo una mujer en Almansa que un día, en un acto, que contó que su padre se había muerto en el año 67, y el padre al morirse le dijo: hija mía, cuando puedas leer todo lo que puedas sobre lo que ha pasado en España, que ha sido muy gordo, ¿no? Y la mujer, que se veía que no tenía mucha formación, no había parado de leer desde los últimos 30 años, ¿no? Sobre este tema. Y este libro, que trata de responder a la pregunta qué es lo que pasó en ese pueblo, ¿no? Pues está, yo creo, mezclado de historia y de memoria, ¿no? Y bueno, pues ahí igual es más difícil saber hasta qué punto, pero lo que yo sí creo es que por parte de Santos ha habido un compromiso, ¿no? De reflejar el pasado, ¿no? Y quizá con cierta fidelidad, ¿no? Porque bueno, pues se ve que cuenta historias que implican a gente de distintas tendencias políticas, que ha intentado hacer un viaje en el tiempo, ¿no? Y ha sido el corresponsal que quizá no tuvo nunca la guerra
cobalt verde, a secas, ¿no? Y en ese sentido me parece muy interesante la preocupación por el lenguaje, ¿no? Y viniendo de alguien, además, que tiene tanto conocimiento de ese ámbito rural, ¿no? Donde hay montones de cosas que incluso para mí me he tenido que preguntar unas palabras, ¿no? O buscarlas, porque son, bueno, pues digamos que cosas que en el mundo urbano, entre comillas, hemos perdido, ¿no? De ese lenguaje, y yo creo que en ese sentido también está muy cuidado, ¿no? Y me parece que es muy importante a la hora precisamente de recoger no solo acontecimientos del pasado, ¿no? Sino hay una forma de relatarlos que tiene mucho que ver con alguien que está allí dentro, por decirlo así, ¿no? Y creo que también es importante porque el libro pretende convertir ecos en sonidos, ¿no? Me imagino que habla con mucha gente, ¿no? Pero en el fondo cosas que se susurran, que a veces se cuentan a medias o a media voz, ¿no? Pues en algo como un libro se convierten en algo mucho más sonoro y mucho más sólido, ¿no? Que igual muchos hemos vivido experiencias de gente que cierra ventanas, que baja persianas, que baja la voz aunque estén cerradas, ¿no? Y este es un país que se ha mordido mucho la lengua, ¿no? Y yo creo que otra de las cosas que tiene que ver con un libro como este es el hecho de abrir la boca, ¿no? Y de abrirla en nombre de mucha gente que igual no es capaz de abrirla públicamente, ¿no? Porque realmente cada pueblo todos los pueblos tienen un cobalt verde por contar, ¿no? Seguramente, y un enorme trabajo que hacer. Ayer vi un documental del retratista, precisamente que era de un maestro en el pueblo de Burgos, ¿no? Que, bueno, pues una metodología que utilizaban niños, una imprenta en los años 30, en un pueblo de 200 habitantes, y cómo lo que favorecían era la expresión, ¿no? Y hablaban de la necesidad que tenía España o la sociedad española de expresar, ¿no? De que le dejen pensar en el fondo, ¿no? De que haya una reflexión, ¿no? Y yo creo que un libro que tiene una estrategia, que yo entiendo que la tiene, ¿no? Que está muy pensada, pues en el fondo está haciendo ese ejercicio, ¿no? Había una frase que dicen que solía decir a Sánchez, ¿no? De que si en España cada uno hablara solo de lo que sabe, se produciría un gran silencio que nos permitiría pensar, ¿no? Entonces, es curioso porque este es un país que está lleno de silencio, ¿no? Y estaba dejando un gran espacio al pensamiento, si tiramos del hilo de esa frase, pero ha habido otros que se han dedicado a ocupar ese espacio haciendo ruido, ¿no? Y estamos en un país centrado, bueno, estaba pensando en un senador que hace una semana, por ejemplo, habló de las exhumaciones, de que ya estaba bien esa murga, ¿no? Y de cómo, bueno, pues de lo que se trata es de hacer ruido para que la gente no piense. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante pensar en el pasado y pensar en el pasado, ¿no? Y creo que en este libro, que es universal desde lo local, por decirlo así, ¿no? Hay una enorme reflexión acerca incluso del patrimonio que tiene el pueblo, ¿no? Porque muchas veces estas historias o parte de estas historias, si no hay nadie que las agite, pues acaban perdiéndose, ¿no? Acaban olvidadas. No sé cuántos documentos habrá de lo que aquí se cuenta, quiero decir, que se puedan mostrar documentalmente, ¿no? Pero esto ya es un documento que, bueno, pues que permanecerá en el tiempo, y me imagino que igual hasta tiene una segunda parte. Seguro que agitar esas aguas ha hecho bueno, pues que haya muchas más historias, ¿no? Y en ese sentido yo creo que cumple una función muy importante, y además en este tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de un tiempo en que igual muchos de esos testigos ya no están a punto de no estar, ¿no? Y hay una urgencia por darles voz, ¿no? A gente que no la ha tenido durante mucho tiempo, ¿no? Yo pues, conozco algunas historias, conozco parte de la historia de Santos, y lo que tengo que hacer es, bueno, agradecerle y preguntarle,
de eso ya como me toque hablar, ¿no? Un poco cuáles han sido las consecuencias que algo así ha tenido en su pueblo, porque me imagino que han sido muchas, ¿no? Cuando esto haya circulado y haya conectado historias, me imagino también de mucha gente que igual hace relatos desde otro lugar, ¿no? de acontecimientos que están en el libro. Así que darte las gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿sí funciona? Sí, sí. Yo voy a hablar más bien desde como amigo de la infancia de Santi. Soy nieto de covachero, mi abuelo materno es de Cuevas del Valle, y bueno, yo era un veraneante de estos que ahora escuchan las presentaciones que haces en la Plaza del Pueblo, Santi. Pero nos conocemos desde muy pequeños y siempre he estado muy unido a esos paisajes, a esos vientos, a esas montañas, a esos rumores, a esos ríos, ¿no? que también, esa poética, ¿no? que también incrustada está en el libro, ¿no? Yo me acuerdo porque hemos seguido con Elena, que está por ahí, mi hermana, hemos seguido el proceso de Santos, de producción de este libro, desde quizá el año 2002, o es cuando tú empezaste. Quiero decir que eso es un libro que tiene más de 10 años de cocción. O sea, es un libro realmente divertido. Bueno, yo voy a hablar un poco de la parte biográfica que yo conozco de ti, porque creo que es muy importante para entender este producto que, como estáis vosotros comentando, ha salido a la luz pública y está creando un pequeño cataclismo en Cuevas del Valle. Fue la muerte de su abuelo, como en tantos casos, ¿no? de muchos activistas en España, la generación que empieza a perder. Perdón, la muerte de tu padre, ¿no? ¿De mi abuelo? No, bueno, fue la muerte de tu padre la que te llevó a pensar en tu abuelo fusilado, ¿no? Que es un poco la historia de la generación, pues, de la cincuentena, ¿no? que eran nietos de fusilados y que ahora ya están los bisnietos, ¿no? Llegando a los otros tataranietos, ¿no? a este impulso, ¿no? Y en aquel momento yo recuerdo que ya nos hablabas de que algo tenías que hacer por tu abuelo, que estaba en una fosa común en la costa de La Parra, sobre la que Enrique de Guerra sabe muchísimo, y estuvimos ahí hablando con él este verano, es un lugar muy conflictivo de la provincia de Ávila. Y bueno, pues tú veía que tenías delante de ti varias opciones, ¿no? Una de ellas era lo que se estaba empezando a hacer en muchos lugares de España, que era abrir la fosa común, y Nicolás se ha referido a ello, ¿no? A esa tensión entre lo que es abrir una fosa o escribir un libro, ¿no? Que son dos registros, dos formas de incidir completamente diferentes, ¿no? Pero a ti lo de abrir las cosas nunca te llamó la atención, ¿no? Fue algo que, por muchos motivos, ¿no? Entonces yo recuerdo que cómo conectaste con Francisco, que es uno de los principales, pues digamos que el cerebro que está detrás de en el que te colocas tú en paralelo, te solapas, tu cerebro solapa sobre el suyo, ¿no? Es una persona, un vecino de Cuevas del Valle que en un momento de su vida decidió empezar a investigar la represión y a conectar esas historias, como decía Emilio, de gente que las conocía, algunos en casa, pues medias palabras, visillos, entre visillos, personas caídas o silencios dentro de la familia, pero desde luego lo que no había era una conexión. La gente no tenía una conciencia de la globalidad de la represión, de que en torno a 50 personas fueron fusiladas en represalia por un fusilamiento de 10 personas nacionales, ¿no? Digamos, del bando nacional al principio de la guerra, ¿no? Entonces, primero con Francisco estuvo trabajando durante mucho tiempo, hablando con él, elaborando fichas que nos ha permitido consultar de cada uno de los casos de represión, y luego pues, lo que ha hecho ha sido extender esta historia que había hecho Francisco, que por cierto es una persona que ha muerto ya hace más de un año, ¿no? Y pues de alguna manera Santi lo que ha hecho ha sido pues, actualizar como de ventríloco, de su voz, más lo que tú has añadido, ¿no? Para mí fue muy interesante cómo pues, empezó a visitar a las personas, a entrevistar, pero ya de una manera más sistemática, anotando todo, localizando las fosas comunes que hay en torno a Cuevas, que las conocen perfectamente dónde están. Entonces, bueno, quizá la de la Redonda es más compleja, o la de las Ventas, se sabe más o menos por dónde está, pero hay varias que están perfectamente localizadas, pero no ha habido en ningún momento un intento de
de abrirlas, lo cual a mí me parece interesante también como reflexión en un proceso de memoria en el cual el centro de la escena la ha llevado a la exhumación, ¿no? Sin embargo, ha habido muchos otros procesos en paralelo y tu libro es un caso... yo también recuerdo que hace, no sé si 2 o 3 años, que ya lo tengo que buscar en los emails, tú me entregaste, empezamos a hablar de la posibilidad de que hicieras una crónica histórica, ¿no? de todo esto que tú habías, poner las historias blanco sobre negro, una crónica histórica, y yo tengo un borrador de esta crónica que 4 años trabajando en una crónica histórica hasta que Santos dijo, esto no es mi lenguaje, no, se atascó completamente al colocar los hechos uno detrás de otro, y de repente desapareció durante 2 años, desapareció, y de repente un día reapareció con un borrador de una novela, y dijo, esto es lo que me ha salido, ¿no? Creo que, bueno, con matices, ¿no? Es un poco el proceso entonces, claro, a mí me parece como un acto de activismo poético que no es normal, en el sentido de que bueno, has necesitado buscar tu propio espacio y tu propio registro independientemente, que tiene mucho que ver con el boca a boca, que tiene mucho que ver con lo rural, que tiene mucho que ver con tu poética, que tiene mucho que ver con las labores del campo, como decía Emilio, con estas palabras que se están perdiendo. Es un libro de una riqueza semántica y léxica extraordinaria, ¿no? Aparte de la poética, ¿no? Entonces, bueno, para mí esto es un proceso muy largo. Es muy largo, ¿no? Y cuando empiezan a circular estos borradores, de repente empiezan a aparecer uno y otro, y cada semana hay un borrador nuevo, y empieza un proceso de aceleración del corazón de Santi, que acaba en este libro y de repente ya lo manda diciendo, cerrado en PDF, ya no me digáis nada más, ya aquí se acabó, y sí, que hay mucha gente que estuvo... Es decir, que también colectivizaste de alguna manera tu producción en los momentos finales, dudas, todo con historiadores o gente que podía decir algo, aportar alguna cosa. Y sobre el tono, y sobre el hecho de enmascarar el nombre del pueblo, en la primera página dedicárselo al pueblo de Cuevas del Valle, ¿no? Que es una cosa bastante interesante, ¿no? de ver, ¿no? El no poner los nombres, el mezclar los personajes, los represores, para tratar de entrar por otro lado, digamos, de provocar una reflexión en otro nivel, en otra escala, ¿no? Que no se habla de la confrontación. La estrategia de Emilio. Bueno, eso es mi interpretación, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que esto es absolutamente fundamental a la hora de entender la obra de Santi, ¿no? Que él ahora está vendiendo el libro, como veis, lo vende, esa mesita que tiene ahí puesta con su libro de poesía y Cobal Verde, esa mesita la lleva como una tortuga, ¿no? Poquito a poquito la lleva puesta en un cascarón y la va llevando por todos los pueblos de Ávila y la va llevando pues, por allá donde él se mueve, y va vendiendo pues, este crisol, ¿no? de poesía, narrativa, relato y tragedia, ¿no? que están en todos sus libros, especialmente en este último. Quería hablar de una cosa que pasó este verano que a mí me parece muy interesante y que habla de una cosa que yo creo que hay que resaltar, es el valor que está teniendo Santi al sacar este libro, ¿no? Este verano, como sabéis, Cuevas del Valle es un pueblo extraordinariamente conservador, tiene la interesante fama de haber tenido el alcalde más longevo de la historia de la democracia, arrancando el franquismo, Lici, ¿no? Que murió hace unos meses, en diciembre del año pasado, ¿no? Sí. Hasta Mariano Rajoy fue a homenajearle, puesto que era pues el alcalde más longevo de la historia de la democracia española, pero era arrancando desde el franquismo, ¿no? Es un pueblo en el cual a Santi le han boicoteado cualquier tipo de investigación en el archivo municipal y ha sido, digamos, un marginado político dentro del entorno del pueblo. Entonces tiene mucha valentía en recopilar todas estas historias pues de una manera tranquila y a lo mejor semi-clandestina también en momentos, ¿no? Entonces este verano, un día quedamos allí en el pueblo de veraneo, y él estaba ahí vendiendo los libros en el puente del río, lo cual es interesantísimo, ¿no? Porque es como un juego de máscaras, ¿no? Todo el mundo sabe que es el libro sobre el pueblo, pero al mismo tiempo está Cobal Verde, que es un espacio que trasciende a Cuevas del Valle, que de alguna manera coloca la represión de Cuevas como paradigmática de muchos pueblos, ¿no? Entonces ese es el efecto que tiene, pero todo el mundo sabe que las historias que hay allí son las historias del pueblo, todo el mundo, no hay nadie que se lleve a pesar del título que no se cambió. Lo interesante es cómo eso me lo ha contado ya Santi, ¿no? Lo he visto también ahí en el puesto de venta en el pueblo, cómo la gente viene y reconoce la historia de su familia, y dice, pues es que no fue así. Pero al mismo tiempo esa conciencia de que hay un sujeto colectivo
que ha sido reprimido, que ha sido derrotado y que ha sido masacrado, ¿no?, de una manera brutal en el pueblo, ¿no? Una enorme represión. Es lo que tu libro es una explosión desde la represión desde el minuto 1 prácticamente, ¿no? Entonces eso es un efecto interesantísimo, ¿no? Tú una vez me dijiste que habías vendido 300 libros en el pueblo. Yo no sé si esto es verdad, o si son tantos o son menos, pero en todo caso el hecho de que ahora mismo en Cuevas del Valle, pues no te voy a decir que todo el mundo, pero un porcentaje importante de la población esté leyendo un libro en el que hay un juego de máscaras, donde todo el mundo se siente reconocido de una manera u otra, que todo el mundo sabe cuál es la historia de su familia y ve que hay otra historia de otra familia y que empieza a preguntar quién es esa otra familia y empieza de alguna manera a tejer la historia de la represión del pueblo, me parece extraordinario como fenómeno de apertura de un debate, de una reflexión sobre la memoria histórica. Este verano, en la Plaza del Pueblo, se hizo, en la Semana Cultural de Cuevas del Valle, se presentó el libro y estaba allí el alcalde del Partido Popular que, bueno, pues que no tenía mucha idea tampoco de que iba el libro, ¿no? Entonces Santi le regaló la novela y le dijo, bueno, pues dedicada, ¿no? Leí ahí la dedicatoria delante de... Bueno, fue realmente muy interesante lo que se generó allí, ¿no? Y bueno, ahí había, al acabar, en la zona, tú dijiste en algún momento que me llamó mucho la atención, ¿no? Yo creo que no hay ningún lugar de España en el que tanta gente esté leyendo el mismo libro al mismo tiempo. Como ahora mismo en Cuevas, que todo el mundo está ahí como... En todas partes. Claro, sí, es realmente muy sorprendente el efecto que ha causado. Y le preguntaban, ¿por qué no se han exhumado las cosas de Cuevas? Dice, a mí que me contáis, eso os toca a vosotros, yo aquí lo dejo. Digamos que mi intervención, y eso me pareció muy interesante, ¿no? Porque no sé, de alguna manera les pasaste, sobre todo a la siguiente generación, ¿no? Esa tarea, si se puede hacer, si se quiere hacer, se saben los nombres, se sabe quiénes están las fosas, tenemos toda esa información. En otras veces han abierto fosas sin tener información de quién estaba dentro, solamente información muy parcial. En el caso de Cueva se saben los nombres, los apellidos y dónde está cada uno de ellos de una manera muy exacta. Sin embargo, no se ha hecho. Y a mí me parece que eso nos ayuda a repensar todo lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Bueno, pues a mí me parece que es muy valiente porque hay que estar allí, hay que estar en el pueblo, hay que pasear por las calles, con este libro publicado, con este libro que está siendo leído. No es lo mismo en una gran ciudad donde pues, todo se dispersa, como un pueblo como Cuevas, que tiene 600 habitantes, ¿no? como máximo, ¿no? en invierno, y que bueno, pues que estás ahora mismo hay una cierta evolución allí, ¿no? Entonces yo quería agradecerte como covachero que hayas hecho este trabajo, y de luego recomiendo que leáis el libro porque es un libro que conmueve profundamente, es un libro en el cual él ha encontrado su propia forma de contar esta historia, alejada de unos lenguajes prefabricados, ¿no? Que en algunas ocasiones se han usado para trabajar esta memoria. Yo, una cosa que dije allí es que no me parecía normal lo que estaba haciendo. Lo que está haciendo no es normal, porque no hay muchos casos en los cuales el resultado de una investigación tan exhaustiva como la que ha hecho Santi sea una novela, una novela en registro poético, ¿no? Yo solo conozco el libro de Pedro Piedras, de la Ciega del Olvido, que es un libro extraordinario sobre un pueblo de Valladolid, pero la diferencia entre uno y otro es que mientras que ese libro no ha tenido ningún impacto en el pueblo, el tuyo está poniendo el tuyo para arriba, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que tiene muchísimo mérito, y de nuevo quiero agradecértelo y recomendar a todo el mundo que lea el libro en este contexto más amplio, ¿no? De lo que es una historia, una biografía personal de un activista político, pero también un activista poético, ¿no? Al mismo tiempo, que ha encontrado su propia forma de contar la historia de la represión en su pueblo. Muchas gracias, Santi. Bueno, Santos. Bueno, pues sí, ya estaba un poco abrumado de venir aquí a Madrid, a este lugar. Ahora ya, después de todas estas intervenciones, os podéis imaginar. A mí siempre me gusta prepararme el texto, lo que voy a leer, lo que voy a decir, pero casi se podía continuar al hilo de todo lo que han hablado y daba para estar aquí con mis respuestas, con mis puntualizaciones, con las observaciones tan buenas que se han hecho. Pues podía continuar sin ni siquiera leer el texto, pero soy un poco... tengo ese tesón de decir, tengo escrito el guión, voy a leer primero el guión y luego creo que podemos pasar, no ya a ese debate en el que yo pueda
hablar sobre lo que han hablado, sino el año en que participemos todos y que también es muy importante, muy interesante que ese coloquio se provoque después, en el que pueda haber esa pregunta. Todo lo que voy a ir sacando está en una pequeña carpeta, aunque parezca mucho hasta aquí. Ya he sacado una carpeta. Esta es la carpeta con todo el fichero que Francisco Fernández y yo realizamos durante muchos años, de la que ha hablado Paco, que está todos los muertos de Cuevas del Valle. Están aquí en una ficha que hicimos los dos. Y ahora voy a sacar una cosa que yo he llevado este año conmigo todo el verano y que ha estado... Es increíble cómo funcionan las cosas sencillas. Esto es un candil, ha venido conmigo a todas partes y con viento y con todo ha estado encendido durante horas. Alguien le ha visto en Villarejo, por ejemplo, encima de la mesa mientras se vendían los libros. No sé si voy a manchar un poco la mesa, pero es aceite natural virgen de oliva. Tiene aceite, creo, y además vamos a ver si funciona el invento. ¿De dónde es el aceite? El aceite de allí, de aceite de montaña, del barranco de las 5 Villas, que hay un aceite estupendo. Bueno, esta es fosforera española de los años 40, creo que no enciende. Creo que está muy vieja, no enciende. Vamos a encender con esta que tiene un diseño de las vanguardias rusas. Ha encendido, ¿eh? Ha encendido. Fijaos como ejemplo, porque estoy temblando. No. Además, va a ser simbólico porque nos han dicho que hay que apagar. Todo esto lo hemos hecho para encender y volver a apagar. Pero este candil, en la presentación de Cuevas del Valle, que es un pueblo de viento, ya veréis que en el libro hay mucho viento en Covalverde, estuvo toda la santa noche encendido. Yo, como estábamos metidos en faena, y Ferrandis también, no nos dimos cuenta, y al final de todo, cuando ya íbamos recogiendo, nos dimos cuenta que el candil estaba allí, encendido todavía, y los dos soplamos y apagamos para cerrar el acto, y fue increíble. Es también un poco como iluminar la memoria. Vamos a tomárnoslo como esa metáfora también, como todo el mundo ya ha hablado de lo poético del libro, esa iluminación un poco, esa claridad en las oscuridades de la memoria, y le apagamos, pero ha estado conmigo todo el tiempo. Le preparó mi madre la mecha, eso sí, que sabe hacerlo muy bien. Dijo: ya no hago lo que antes con las telas que sobraban, ahora un trozo de fregón es lo que mejor funciona. Nos han mandado a apagamos y aquí se queda. Bien, así he empezado las presentaciones, con este candil. Por eso, porque un párrafo de Covalverde dice: aunque en la bodega había luz eléctrica, aquel hombre por costumbre siempre encendía un candil. Extraía la mecha con una astilla, levantaba la tapadera y metía el dedo para comprobar si había aceite. Casi siempre había, y lo frotaba entre los dedos. Luego prendía la mecha y los restos de la última vez que se encendiera chisporreteaban hasta que poco a poco se componía la llama, que lucía y alumbraba con el humilde sosiego con el que alumbra un candil en la mano de un viejo. Bien, Covalverde, como ya se ha dicho aquí, es el nombre inventado con el que en el libro nombro a mi pueblo, Cuevas del Valle. En él narro lo sucedido en los meses de agosto, septiembre y octubre de 1936. Lo que yo he llegado a conocer de esos meses, tras muchas conversaciones con mujeres y hombres que hoy, en su mayoría, como también han dicho, están muertos. Sí, las personas con las que hablaba se iban muriendo entre conversación y conversación, y yo tenía la triste certeza de que al final publicaría el libro y ninguno de ellos lo llegaría a leer. Solo 2 personas de las que aparecen en estas páginas, es decir, de las que con sus testimonios forman algunos de los capítulos de Covalverde, han leído el libro a sus 94 años: Teodora y Telesforo. Telesforo ya en la residencia lo ha hecho con la ayuda de su hija. Ambos coincidieron al decirme que me había quedado corto, o sea, que los testigos, los sufridores, los conocedores de esta historia que contaron su parte, reconocen que al ver recopilados también los testimonios de los otros, al volver a revivir en Covalverde esa historia colectiva de la que hablaba Nicolás, aquellos momentos de la historia aún faltaba mucho. Y eso, siendo Covalverde como es, y destacando en él como destaca la dureza, la crueldad, el maltrato, los asesinatos más viles con tortura previa, desprecio, dejación de las víctimas,
estando el libro escrito con la intención de, llegado el momento, hurgar con un taladro de dolor en la conciencia de los lectores. Aún así, ellos dijeron que me había quedado corto. Y es que no creo que haya género literario capaz de expresar el horror en todas sus dimensiones. ¿Cómo puede ser atractivo un libro así? Como dice Francisco Fernández, que ya ha leído hasta los gatos en Cuevas del Valle. ¿Por qué han leído hasta los gatos este libro? ¿Por qué se han vendido en un pueblo tan pequeño más de 300, más de 400, más de 500 ejemplares? Anota, que te has quedado corto, que llevamos sin hablar de libros. Bueno, sería una explicación tan larga como el mismo libro, podríamos hablar mucho de ello. Efectivamente hay una estrategia también, hay que darle la razón a Emilio, una gran estrategia a la hora de escribir este libro. Yo no voy a revelar el texto, desde luego, no lo voy a reventar, tan solo leeré un capítulo al final de mi intervención. Hay en Covalverde un decorado cuidadosamente construido, un escenario ubicado en plena Sierra de Gredos, en el Valle del Tieta, en el barranco de las 5 villas, de las cuales forma parte Cuevas del Valle. Los pinares, los cultivos, las tareas del campo, sobre laderas abancaradas que cubren la geografía como gigantescas escaleras. Las descripciones del pueblo, sus casas, un tipo de casas, una arquitectura cuya estructura, construcción y disposición correspondía a las necesidades de un mundo rural hoy casi desaparecido. Todo eso, junto con otros elementos como la meteorología, son muy importantes en Covalverde. El viento aquí es imprescindible, tratándose de un pueblo donde sopla y sopla tanto que al del norte se le denomina de 3 maneras distintas, según su intensidad. Así puede ser frejolero, serenaor o espantaperros. Y la lluvia, porque la lluvia es uno de mis amores. Yo escribí estos versos. La lluvia es lo más manso que conocí en la tierra. Pero vamos a dejar por el momento las cosas del libro. Voy a pasar a hacer un somero repaso histórico que nos llevará al puerto del Pico en 1936. No sé si lo que voy a leer a continuación ya lo conocen o es conocido, pero creo que es muy importante para hacernos la idea de qué ha venido después en Covalverde. El día 18 de julio el Ayuntamiento de Cuevas del Valle lo componían 6 concejales del Frente Popular y 3 de la CEDA. Esta mayoría absoluta republicana refleja la ideología de un pueblo que sobrepasa en poco los 1000 habitantes, y no era un caso único en el Valle del Tieta. Hay que puntualizar lo que ha dicho Francisco Fernández sobre un pueblo conservador. Si aplicamos el baremo a las votaciones, es decir, cómo vota la gente, a quién vota la gente, a qué partido vota la gente, y dentro de eso podemos denominar a un pueblo conservador, progresista o extremo. En ese sentido no es correcto lo que ha dicho, porque Cuevas del Valle es uno de los pueblos que más mayoría vota a la izquierda en todas las votaciones, salvo en las municipales. Y eso tiene también una raíz profunda desde Covalverde, de esa represión que se lleva a cabo y que después la gente va acumulando, y es un poder que se establece en aquellos momentos, como voy a leer a continuación, y dura 40 años y mucho más de 40 años con muy pequeñas variaciones. Eso en las elecciones municipales, que son un caso de estudio y aparte en Cuevas del Valle por distintas razones. Pero en las elecciones europeas, en las elecciones generales, en todo tipo de elecciones, y en muchos casos en el mismo día y con las urnas en el mismo sitio, con elecciones municipales y con otras elecciones, los resultados son totalmente diferentes. Es uno de los pueblos de Ávila donde los resultados se parecen bastante en elecciones generales a estas votaciones que tenemos del febrero de 1936. En los primeros días del golpe de Estado, las guarniciones de la Guardia Civil de la zona, en nuestro caso principal con sede en Arenas de San Pedro, se ponen del lado de los golpistas y en una maniobra de fuerza forman nuevas corporaciones municipales con personalidades afines a los golpistas. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta, porque después la tortilla se va a volver y va a volver a ser la zona republicana. Ahora bien, basta una simple llamada de Ávila para que los guardias civiles acudan en defensa de la capital ante el avance de las tropas republicanas del coronel Mangada para que el valle vuelva a ser republicano. Se organizan milicias populares en casi todos los pueblos y toman como bastión defensivo y principal el puerto del Pico, justo en Cuevas del Valle, nuestro Covalverde. Es el puerto a secas que aparece y no deja nunca de aparecer en Covalverde, porque no se dice puerto del Pico, se dice puerto, siempre puerto. El lugar es la puerta obligada para pasar el sistema central
en dirección a Talavera. El día 3 de septiembre, el Ejército del Sur, que ha arrasado Extremadura a sangre y fuego, como nos ha dicho Nicolás, como todos sabemos, entra en Talavera apenas sin resistencia. A partir de ese día, 3 de septiembre, la resistencia republicana del Valle del Tieta, del Puerto del Pico, el Barranco de las 5 Villas, Arenas de San Pedro, tiene los días contados. A ese Ejército del Sur se le ordena tomar Arenas de San Pedro por el sur, y al Ejército del Norte, formado principalmente por el Regimiento de Caballería Farnesio, se le ordena tomar el Puerto del Pico por el norte. Ambos ejércitos, con la misión cumplida, se encuentran el día 8 de septiembre en la aldea de La Parra, pedanía de Arenas de San Pedro. En esos territorios, ese día mueren más de 300 personas. 8 hombres de Cuevas del Valle son asesinados delante de sus mujeres y de sus hijos, entre ellos mi abuelo. De esto, Enrique Guerra, aquí presente, con ello hemos hablado, de que si esa batalla del Puerto de La Parra era una batalla entre soldados, entre gente armada, entre gente con fusiles enfrentándose a una tropa de caballería, y yo le he dado solo el botón de muestra de Covalverde, que como he hablado Paco, y como es una verdad cierta, trata de ser donde cae la piedra, pero que esa onda puede expandirse a cualquier pueblo, y pasar eso en muchos lugares. Esa gente iba con sus hijos, con su caballería, porque iban huyendo de la guerra. Ese es mi abuelo, y son el resto de los asesinados de Cuevas del Valle, y mucho me temo que muchos más de los que murieron ese día en lo que se conoce como la batalla de La Parra. Yo puedo hablar de esos 8 de Cuevas del Valle que iban así, paisanos, y lo único que llevarían, seguro que la llevaban, era la navaja, que yo también la llevo, aquí no la he traído hoy, la llevo siempre en el bolsillo, y no la he considerado un arma nunca, porque es una herramienta. Bien, la pequeña batalla del Puerto del Pico figura en los hechos de armas del regimiento Farnesio, que había atravesado Castillas en resistencia, encontrándose en el Pico con los primeros milicianos, aquel ejército de campesinos y pastores que iban a parar allí con el valor de sus pechos a las tropas rebeldes, como dijo de ellos con grandes frases de alabanza el escritor Manuel Chávez Nogales. Fueron arrasados, comenzando en ese momento la durísima represión que se llevó a cabo en todo el valle y que yo he escrito, ciñéndome a propósito, solo en un pequeño núcleo rural, casi una aldea, Cuevas del Valle. Y de la importancia de este lugar que yo he elegido, la importancia de Arenas de San Pedro, de ese choque, de ese encuentro de los dos ejércitos y del Puerto del Pico, sí que tenía conocimiento Chávez Nogales, porque Chávez Nogales había frecuentado mucho la Sierra de Gredos, y yo creo, y si fuera un investigador que no lo soy, y por eso he escrito una novela y no he escrito un libro de historia y no un ensayo, y por eso he sido incapaz y tuve que dejarlo, pero por eso también quizá haya escrito una novela y no sabemos todavía qué habrá sido mejor. Chávez Nogales, estoy completamente seguro que estuvo cubriendo las huelgas de los años 34 y 35 en el Valle del Tieta, que fueron importantes y de las cuales se hizo eco la prensa nacional y de las cuales hubo declaraciones hasta del ministro del Interior. Creo que esas noticias debió de cubrirlas y debía de conocer la zona, porque en el año 37, cuando escribe A Sangre y Fuego, de los 9 relatos que componen el libro, y son relatos para muchos de los mejores de ficción escritos sobre la guerra civil, uno de ellos es aquel lugar, es este escenario de Covalverde, es el Puerto del Pico donde dice que van a parar a las tropas rebeldes, los campesinos del Tieta con sus pechos, Arenas de San Pedro, que figura con otro nombre, y el Barranco de las 5 Villas y toda la zona, porque habla de los Gredos, habla de Guisando, habla de los Galayos, habla del Almanzor, con una licencia poética, porque el Almanzor no se puede ver nunca desde los parajes que estamos tratando, pero ese relato que se llama Los Guerreros Marroquíes, muy bien escrito, por cierto, a mí me gusta cómo escribe Manuel Chávez Nogales, está escrito en esta zona. El día 6 de septiembre, un comandante de caballería preside el pleno municipal, el que se va a nombrar en Cuevas del Valle la nueva corporación. Contando con el Comité de Defensa de la República, formado desde últimos de julio hasta primeros de septiembre, son 4 poderes diferentes en 40 días en el pequeño pueblo. Ahora sí, esa nueva corporación, como acabo de decir, se va a mantener en el cargo durante más de 40 años con muy pocas variaciones. Y yo me atrevería a decir que casi hasta hace 2 años. A partir de entonces, ¿quién dirige la represión? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuántas personas se van a convertir en verdugos, asesinos, violadores, torturadores, ladrones? Esa explosión de odio y de venganza inducida, consentida y alabada va a formar parte y forma de hecho
la más triste y aterradora historia de un pueblo. Un pueblo de 1000 habitantes en el que la guerra dejó 100 muertos. A eso se le dice diezmar la población. Las milicias populares mataron a 10 hombres en el mes de agosto. La amalgama de fuerzas llamadas nacionales, representadas en primer lugar por vecinos del pueblo, acabaron con la vida de más de 40 personas en menos de 2 meses. El saldo se completa con los milicianos muertos en los frentes, que fueron muchos, muchísimos. Ahora